Bueno, muchas gracias. Siempre es un gran placer, Rafael. Sí, 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 igualmente, igualmente. Bueno, estamos en este ciclo que es liderazgo y desarrollo sostenible. Estamos con líderes importantes, líderes locales. Estamos con diferentes funcionarios, diferentes empresarios. Se va a sumar también en los próximos el coordinador residente, el delegado del secretario general de las Naciones Unidas para la Argentina, Carlos Lent. Así que va a ser también un gusto tenerlo, digamos. Y el de que nos toca hoy es el ODS 16, como decíamos, paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Que es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Como sabés, Hugo, es un evento, un ciclo que estamos coordinando desde la Fundación Prumanevit en el marco del Nodo Metropolitano, que es un proyecto de sociedad civil en red, con el Foro del Sector Social, Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, Federación de Fundaciones Argentina, FEDEFA, nuestra entidad madre, el Foro del Sector Social, el Grupo de Fundaciones y Empresas, la RACI, la Red de Bancos Alimentarios de Argentina, con el apoyo de la Unión Europea. Y acá convocan, en la región capital, el Banco Alimentario de La Plata, así que le mandamos un abrazo grande a Pedro, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba, y Somos La Plata, el canal de Cablevisión, nuestro canal local, que a Osvaldo Garbini también le mandamos un abrazo grande que tanto sentido de responsabilidad social tienen. Pero bueno, Hugo, te presento, te conocen todos, pero sos vicepresidente del Círculo de Periodistas, escritor, una persona destacada en la ciudad, has estado en la gestión pública, ahora nos vas a contar todo. Y sobre todo, algo que destaco, tenés un liderazgo innato y algo que siempre cuento, incluso lo he contado en el exterior, digamos, mira, hay una persona en La Plata que todos los sábados te sentás en una mesa en tu barrio de toda la vida a atender a los vecinos, ¿no? Lo hacías cuando estabas en la gestión pública y lo seguiste haciendo siempre, ¿no? Así que eso es algo de destacar. Pero bueno, vamos a ir charlando, así que te doy la Gracias. bienvenida, Hugo, es un placer tenerte. Bueno, yo te agradezco a vos, Rafa, realmente felicitarlos por todo lo que venís haciendo, no de ahora, sino de muchos años, que es valorado en la ciudad. Yo agradezco tus palabras también hacia mi persona. Y bueno, la verdad que estamos viviendo un momento difícil todo, pero más allá de lo personal, tratamos de siempre tener nuestra cuota de colaboración con las instituciones de bien público, en lo solidario. Así que acá estamos y te agradezco por la invitación. No, es un gusto para nosotros y a la vez queremos tener tu opinión personal como Hugo Márcico, pero también tu opinión como vicepresidente del Círculo de Periodistas. Contanos un poco, hablando de esto, ¿no? De instituciones sólidas, una institución Sí. señera en la provincia, en el país, una de las más antiguas, el Círculo. Y es en la más antigua en la provincia de Buenos Aires y en el país. Creo que hubo una previa en la ciudad de Buenos Aires, pero digamos, el Círculo nació hace 112 años, cumplió este año, el 1 de junio de 1908, aquí muy cerca, cerca de quizá donde estés vos, yo estoy medio alejado. Recién casualmente tocaron las campanas de la parroquia San Benito de Olmos, que es de donde estoy transmitiendo, y justo a las 6, así que ahí me di cuenta que iba a empezar el programa. Y te decía, se inauguró en el Jockey Club, lo inauguraron 9 periodistas que se juntaron y 8 eran periodistas muy destacados de la ciudad de aquel momento, pero nosotros tenemos el orgullo de que uno de ellos fue nada más y nada menos que Pedro Bonifacio Palacios, el poeta Almafuerte, en Claro. su rol de periodista. Fue uno de los fundadores del Círculo de Periodistas, así que para nosotros, imagínate que es un gran honor, lo hemos declarado presidente honorario post-mortem. Es más, la primera actividad del año que tuvimos en el Círculo este año, y la última fue el 28 de febrero, que se cumple el aniversario del fallecimiento de Almafuerte, que colocamos la foto de Almafuerte en la galería de presidente como presidente honorario post-mortem. Así que para nosotros es un gran orgullo estar en esta etapa del Círculo de Periodistas. El Círculo tuvo un montón de logros para el periodismo como institución, pero también para el periodismo.
hay que tener en cuenta que en 1935 impulsó la Escuela Argentina de Periodismo, que fue la primera escuela latinoamericana de periodistas. Después esa escuela, en un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, nuestra querida y prestigiosa Universidad de La Plata, se fue transformando y la universidad después lo tomó para generar la Escuela Superior de Periodismo, que después se transformó en la Facultad de Periodismo y Comunicación, que es en la actualidad, ¿no es cierto? Así que para nosotros eso es muy importante. Otro Qué hito ejemplo importante interesante histórico. esto que planteas, ¿no? Porque acabas de dar una clase de historia así muy resumida, pero esto es importantísimo, estamos hablando de instituciones sólidas, ¿no? De cómo se genera el desarrollo. Y no es, digamos, de combustión espontánea, estamos hablando de 112 años para atrás y cómo fue evolucionando con un liderazgo claro, con un liderazgo altruista, con un sentido de bien, del bien común, y cómo se fue generando y evolucionando esa visión. Coincido plenamente, creo que cada generación de dirigentes que ha pasado por el círculo le ha dado, digamos, mucha importancia. Vos fíjate que los periodistas no teníamos fecha del Día del Periodista hasta el año 1938, que se hace un congreso en Córdoba, un Congreso Nacional de Periodistas, y allí los congresales del Círculo de Periodistas, de nuestro Círculo de Periodistas, y esto lo decimos con honor, fue y propuso el 7 de junio, como el Día del Periodista, en memoria del primer diario patrio, la Gaceta de Buenos Aires, que fundó Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí quedó el 7 de junio como el Día del Periodista, un hecho que para nosotros siempre lo mostramos como significativo. Bueno, y después está todo lo que hacemos hoy, ¿no? Digamos, en el círculo, o digamos lo que veníamos haciendo hasta antes de la pandemia y lo que hacemos ahora en el medio de la pandemia. Si vos querés, te puedo contar brevemente, Sí, o si querés. Bueno, nosotros realmente cuando yo llego al circo hace unos cuantos años que era socio y me convocó la recordada y querida Marisa Álvarez, que fue la primera mujer gran presidenta. periodista y maravillosa mujer, sí, Marisa. Absolutamente, una picardía que partió tan joven, que se nos adelantó tan joven, y fue la primera mujer presidenta del círculo en 109, 107 años era en aquel momento, y me invitó a participar de la comisión, y me sumé, y después, bueno, asume el querido Eduardo Tucci. Yo no te conté que el primer presidente fue Eduardo Peralta Martínez, el primer presidente que tuvo el Círculo de Periodistas allá en 1908, y nuestro actual presidente es Eduardo Emilio Tucci, un gran amigo, una persona. Le mandamos un abrazo. Absolutamente. Y bueno, lamentablemente cuando fallece Juan Manganiello, pobre que era el vicepresidente del Círculo, me dice y me convoca a través de la comisión como para acompañarlo, y bueno, y empezamos a hacer una construcción a lo que ya se venía haciendo, le agregamos algunas cuestiones como que tenían que ver, yo planteé mucho el tema de la apertura hacia la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, el círculo trabajando para sus socios, el círculo tiene sus socios, nosotros todo el esfuerzo está enfocado en nuestros socios, pero también en esto de apertura a la comunidad. Y aprovechamos en el 2018, que cumplimos 110 años, para desarrollar una serie de actividades que durante todo el año, congresos, presentaciones de libros, charlas, y hicimos una gran fiesta, un gran festejo, aquel 1 de junio y el 7 de junio, que de alguna manera, entre comillas, tiramos la casa por la ventana, porque siempre se recuerdan del círculo, los brindis, esto, lo otro. Bueno, esa vez hicimos algo realmente. Y a partir de ahí fuimos conectándonos con distintas instituciones de la ciudad. De hecho, acabamos de firmar un convenio con el Colegio de Abogados de La Plata, de colaboración mutua, que hace poco lo firmamos, que estuvo el presidente, fue virtual, fue también un hecho medio innovador, con Hernán Colli, el doctor Hernán Colli, que es el presidente del le mandamos un abrazo, Hernán, sí. Hernán también, sí, y que simplificó mucho las cosas, y con Eduardo Tucci, que también simplifica mucho. Porque Eduardo, viste, cuando le vas con cosas para hacer, y son cosas de sentido común, dale, viste, y bueno, yo y creo ahí que avanzamos. Viene también
el aspecto ¿no? de las instituciones eficaces, responsables, inclusivas que estamos planteando. Y bueno, yo he participado de muchos eventos, sobre todo también en el aniversario. Interesantísimo, y ahí también hay un rol que es bueno, Marisa en eso también fue un baluarte, ¿no? De lo que era la articulación de que el vecino, y de hecho lo es en el caso del diario El Día, ¿no? Lo es. El vecino antes de llamar o quejarse por algún servicio o algo, llama al diario antes. Sí. Y eso quiere decir Es que que es algo muy terminamos un arraigado en la proceso. comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es la Sí. misión del círculo en el desarrollo sostenible local, el rol del periodismo y sobre todo el rol del periodismo en general en lo que es el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? También, cómo esa necesidad de transparencia, esa necesidad de visibilidad que aporta el periodismo, cuando no la investigación, para garantizar esa trazabilidad, esa transparencia. Bueno, nosotros, la verdad que todo este tema de la pandemia nos dio un golpe como a todos en pleno rostro, ¿no? Porque al principio quedamos medio ahí que no sabíamos para dónde salir, como le ha pasado a todos Todos. en lo personal Sí, y sí. a las instituciones en general, porque todas las instituciones están atravesadas por estos dilemas. Pero recogimos, ¿me estás escuchando, Rafa? Sí, Sí. sí, perfecto. Bueno, rápidamente recogimos el guante y empezamos a trabajar en esto, en la virtualidad, ¿no? Y a partir de ahí fomentamos, bueno, qué sé yo, tuvimos que hacer el aniversario de este año, el 112 años, hicimos un vivo de Facebook para, digamos, recordar aquella fecha. Después estaban haciendo una serie de entrevistas por Instagram también, que las hacía Guillermo Cavia, Sí. acompañado por Celia Echepare, que eso era más abierto. Y terminamos haciendo un ciclo sobre periodismo, digamos, que duró 2 meses y medio más o menos, virtual también, pero a través de la plataforma Zoom. Sí, sí. Esto nos permitió a nosotros traer a grandes periodistas, inclusive periodistas nacionales, mujeres y hombres, que dieron su visión de cómo está el periodismo hoy y también un poco de cómo tiene que seguir, ¿no? Y una cosa, Rafael, que yo te lo quiero dejar para después quizás ampliarlo un poco más, pero antes que se me vaya de la Sí, cabeza. sí. Yo estoy convencido que ahora estamos actuando en la emergencia de la pandemia en un momento delicadísimo. Pero que también tenemos que fomentar estos espacios de pensamiento del post-pandemia, ¿no? Es decir, espacios de Bien. pensamiento, ¿qué vamos a hacer en la sociedad, con la sociedad después? ¿Qué vamos a hacer en la ciudad después de la pospandemia? ¿Qué vamos a hacer con las instituciones del pospandemia? Eso ya hay que empezar a pensar. Quizás pensamientos en las instituciones, cada uno su pensamiento, pero me parece que hay que amalgamar eso, tratar de juntarse, armar un consejo, algo por el estilo de pensamiento exclusivamente de qué vamos a hacer en el pospandemia. Bueno, eso te lo dejo de lado. Y el ciclo de charlas sobre periodistas tenía que ver básicamente, los periodistas contaban su visión, porque estamos obviamente que antes de la pandemia el periodismo estaba interpelado y en un cambio profundísimo, como es el avance tecnológico, que realmente le ha dado una impronta nueva al periodismo, que el periodismo tuvo que subirse y tiene que seguir subiéndose. Y los periodistas en este ciclo de charlas contaban su experiencia, cómo han vivido, qué sé yo, desde Chiche Guillén, que tiene muchos años, que le mandamos un saludo, que lo dijo él ese día, así que lo voy a decir, que tiene 70 años y desde el año 69 es periodista. Y él pasó de la máquina de escribir Olivetti a la computadora, por ejemplo. Entonces, toda una transformación. Y además, Incluso el periodismo... la velocidad de lo que plantea hoy el periodismo, ¿no? Por ejemplo, y las peleas y cómo se cruza la función propia, histórica del periodista, Sí, sí, del narrador, del cronista, que claro, resguardaba parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, no, resguardaba esa historia. Eduardo. Y hoy, por ejemplo, vemos ejemplos, que esto fue una nota que hizo el director de nuestro Instituto de Innovación Tecnológica, eh, que fue una nota muy, muy interesante sobre Leandro Campos, sobre
Leandro Casas, perdón, sobre lo que era, por ejemplo, TikTok, ¿no? La misma empresa Claro, china que está con TikTok, por ejemplo, está, Lean lo había planteado, hizo toda una investigación muy profunda, está en nuestro newsletter, en la web, etcétera, muy profunda y muy interesante, sobre cómo ha ido evolucionando y cómo se llegó. Por ejemplo, la misma empresa proveía servicios de inteligencia artificial y la probaron en las Olimpiadas de Río. Produjeron, no, produjeron 450.000 notas, todas con un promedio de 2 segundos de redacción. 2 segundos tardaba la inteligencia artificial en claro. hacerla, y eran leídas por un promedio de 2 millones de personas, ¿no? Estamos hablando que ahí no Sí, sí. intervenía el ser humano en la construcción de eso. No, no, no. Entonces, es... Por eso que vamos a una revolución en todos los oficios, en todas las profesiones, evidentemente el avance tecnológico ha hecho un cambio, pero en el periodismo fundamentalmente. Yo pienso igualmente que siempre es difícil, por más herramienta tecnológica o la inteligencia artificial, reemplazar, digamos, a la crónica de un ser humano, ¿no? Decir, me da esa sensación que eso un poco va a salvaguardar. Pero tiene muchos desafíos el periodismo hoy, eh, que no es solamente el tema de los diarios digitales, porque aparecen en medios alternativos, las redes sociales, ya no hay más. Yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de periodismo y de periodistas, a un gran periodista que fue tu padre, que fue el papá. gran equipo que es también que le tocó otra época del periodismo, ¿no? Y quiero recordar, y seguro que los genes de él están en vos en el sentido de que se te ha dado mucho, hace mucho por la comunicación, que sos conductor de programas de TV, ahora con Y hemos tenido, Instagram. mira, 8 años en multicanal, lo que era multicanal, después 3 en América 24, 2 en Metro, uno ahora de nuevo ahí en Somos, en Cablevisión. Y es fascinante, ¿no? Pero uno no se atreve, por lo que vos decís, ¿no? Uno siendo hijo de mi viejo, que en paz descanse ahora, y conociendo periodistas también, ¿no? Personajes maravillosos, donde uno jamás se roba eso, pero sí tiene muy claro el valor del periodista para la comunidad y la necesidad del periodista para esa comunidad y para que esa comunidad se fortalezca permanentemente, ¿no? Por supuesto, vos imaginate esto, supongamos por un minuto que no existe el periodismo, que no existiera el periodismo. Vos no te enterarías de qué pasa en tu manzana, quizá a la salida de tu casa, es decir, no te Tal cual. enterarías de ninguna acción ni de los gobiernos, ni de las instituciones, Una vez un de la actividad. periodista muy viejo también, de esas mesas de mi viejo, ¿no? Que yo era muy chico, iba y escuchaba, ¿viste? Escuchaba. Ahí Mariana está compartiendo la nota de Leandro Casas, nuestro director del Ah, Instituto de buenísimo. Innovación, que es muy interesante, que dice de Beijing para todo el mundo. Y vos sabés que Ese es el decía, de... ¿no? El periodismo, una imagen muy simpática, pero el periodismo es como los agujeritos del queso Gruyère, digamos, ¿no? Sin ese oxígeno, sin ese aire, no sería el queso Gruyère. Y decía el periodismo, tiene esa responsabilidad de atravesar multidireccionalmente la sociedad para oxigenarla, ¿no? Informarla y Ah, oxigenarla. totalmente. Es básico la función del periodismo y hoy es esencial. En realidad siempre fue esencial el rol del periodismo, pero hoy es más esencial con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, para mantener bien informada a la comunidad, el periodismo tiene que informar la verdad, tiene que hacerlo con ética, digamos. Ahora, claro, es como cualquier profesión y cualquier, digamos, oficio, ¿no? Digamos, hay buenos periodistas, regulares periodistas y malos periodistas. Como todo, claro. Es todo. Entonces, tampoco la gente no tiene que meter a todos en la misma bolsa y separar a los buenos del resto, ¿no? Como pasa en toda Sí, sí. actividad. Lo que sí hay Y, una y gran diferencia importante que tiene que ver, porque muchos también la discusión, me acuerdo esto en el círculo, en el marco del aniversario que había venido, era el 2 de la redacción de Clarín, ¿puede ser? claro, sí, sí. eh, estuvo el secretario de redacción del diario El Día, Moleiro, Claro, estuvo Luis y sí, 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 y estuvo... Y ahí también era una de las cosas que le planteaban periodistas jóvenes, ¿no?
y era esto de, bueno, ¿cómo compite, por ejemplo, hoy un diario Clarín, un diario El Día, con todo el universo de portales, con todo el universo? Ya. Y no solamente eso, porque eso está bien porque son productos hechos por periodistas, digamos, con una disciplina científica, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. O sea, el periodista, hay un sistema, hay una metodología, hay un intelecto, hay una formación. Sí, sí, sí. En la época de mi viejo, se arrancaba como mi viejo sirviendo café en la capital de Mar del Plata y después fuiste creciendo porque no había ni facultad, digamos. Entonces, Claro, pero igualmente se sigue sosteniendo ese sistema, ¿no? Está el periodista de oficio que se forma en un medio y después el periodista profesional que se forma en una facultad, digamos. sí, Porque sí. hasta ahora nos va permitiendo esa dualidad. ¿Por qué? Porque el tema del periodismo en el medio tiene un gran elemento que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, digamos, si vos te formás en un medio, obviamente que es como vos decís, en un medio los periodistas más viejos, como me pasó a mí, son los que te van formando cómo escribir Claro. una nota, una crónica, y cómo, digamos, buscar la fuente, porque eso también pasa ahora, que ahora todo eso se ha ido perdiendo, porque el tema de las redes sociales hace acelerar todo tanto la información, ya no hay más primicias, por ejemplo. Sí, Entonces, ¿qué está pasa? actualizado. Quizás agarra algo en una red social y no chequea. Antes nosotros nos enseñaban a chequear en 3 fuentes una información, Claro. para ver si realmente era o no era. Hoy, Ahora quizás, un clic y salió. exacto, ahora sí. Y entonces después así pasan, viste, como que fallece gente que realmente no falleció, digamos, porque a veces otra lucha que tiene el periodismo de hoy con las redes, con los portales y demás, es el tema de la fake news, de las Sí, noticias sí, tal falsas. cual. Entonces, eso es una lucha muy complicada que tiene el periodismo. Pero yo en esa vez que vos decís esa charla, se iba a algo que yo coincido. La marca. Porque claro, la marca y la antigüedad y la trayectoria y la profesionalidad, digamos, hay varios factores que la gente se va dando cuenta y en lugar de buscar una información en un lugar, en una página cualquiera, va a decir, no, bueno, vamos a tal medio que ahí es más serio, o por lo menos lo conocemos, digamos, ¿no? Que es lo Sí, 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 que me sí. parece Bueno, un ahí tiene poco... mucho que ver esto, ¿no? También del rol del periodismo. Y estamos viendo que es una discusión absolutamente actual. Lo estamos viendo, por ejemplo, en todo el mandato de Trump en Estados Unidos, Claro. donde obviamente se peleó con todo el periodismo, los ataques cruzados, el tema de la fake news, las redes. De hecho, ahora viste que salió el tema, algunos fallos en contra, por ejemplo, de Facebook, de un montón de temas, con el tema de la manipulación, lo monopólico del sistema. Ahora Google lanzó, por ejemplo, toda una línea especial para tratar de generar, digamos, contenido chequeado, etcétera, etcétera. O sea, es una Bueno, discusión que está y, mutando en este momento. y sí, es que estamos sobre esa situación y esto por eso te digo que el periodismo está totalmente, digamos, interpelado y el periodismo que va quedando, por ejemplo, los medios gráficos que todavía tienen su público, ¿no? Que leemos Sí, en el sí. diario de papel, como el tema del libro, digamos, eso va a seguir existiendo, pero en tanto y en cuanto la profesionalidad de las notas tengan, digamos, eso, ¿no? Una ética, una profesionalidad, Tal algo que la cual, mira, gente acá le está, llame la bueno, Ale Carranza también está poniendo el periodismo para la democracia moderna, la plaza pública, el ágora donde se construye ciudadanía. Sí, 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 totalmente de acuerdo. sí, sí, Bueno, sí. con Alejandro Carranza, casualmente, es el encargado de prensa del Colegio de Abogados, fue con el que estuvimos trabajando el Sí, tema nosotros del hacemos convenio de colaboración. grandes cosas, hemos hecho Así con Ale también. que, grande. Bueno, y el Bueno, periodismo, esto, yo creo que... perdóname que haga un paréntesis. Mira, con esto que decís, ¿no? Y hablando de ALE, el Colegio de Abogados, de los convenios de ustedes, esto también es esto Sí, que estamos hablando, ¿no? En el marco del ODS 17, ¿no? Sociedades claro. pacíficas, inclusives, responsabilidad, inclusión, alianzas. ¿Qué esto quiere decir, no? Sí, sí. Nosotros también trabajamos con el Colegio de Abogados, hemos trabajado con el Círculo. Claro. Esto es lo que hablamos, Sí, también lo que se busca en el medio, esa trayectoria, la solidez. Errores tenemos claro. como todos, obviamente, pero hay una trazabilidad en el tiempo. Y esto es esto, ¿no? Sí, Cómo sí, se sí. construye ciudadanía, esto que decía Alejandro, cómo se construye ciudadanía. Y bueno, se va construyendo con los años,
haciendo Sí, convenios con las personas que nos conocemos cómo trabajamos, con la idoneidad necesaria, la exactamente. seriedad, la transparencia. Eso es Sí, ciudadanía sí. también. Y bueno, y un poco es eso, ¿no? La sociedad civil a través de sus instituciones, uniendo voluntades, sobre todo desde antes de la pandemia, pero sobre todo en este tema. Y vuelvo a insistir en un tema que te tiré al principio, que se tienen que generar espacios sí o sí de discusión, porque si no vamos a seguir con el tema de la coyuntura, del momento, y después cuando tengamos que salir de esta situación va a costar. Digo en lo personal, pero también lo digo desde el Sí, punto de sí. vista de las Bueno, instituciones. mira, ahí les cuento, te cuento y les cuento algo que estamos comenzando a trabajar nosotros, que tomo tu guante y te digo, vamos a armar esas mesas de diálogo para la pospandemia. Y nosotros estamos comenzando a trabajar lo que es financiar trabajos de prospección, ¿no? Ah, Hoy parece mentira, pero en el medio de todo este cimbronazo global, mundial y todos los problemas que hoy tenemos en la Argentina, no hay trabajos de prospección. O sea, no hay trabajos de, por ejemplo, ¿cuál va a ser el escenario de la Argentina, de la provincia de La Plata en el 2030, en el 2050? ¿Para dónde va sí, a sí. ir? En todos los sentidos, ¿eh? Económico, político, social, educativo. O sea, algo que nos permita pensar con un método cientista y comenzar a analizar y buscar esa salida de futuro, ¿no? Con planificación. Y hoy, sin embargo, no hay trabajo de prospección. Bueno, y vos imagina, por eso yo inclusive uno de los planteos que lo hice también en el municipio, quizás generar un consejo, digamos, de pensamiento con todos los sectores involucrados y poniendo también una meta, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de pocos años La Plata va a cumplir 150 años en el año 2032. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en una salida post pandemia y pensando como una meta los 150 años de la ciudad de La Plata? Ya después, Sí, sí. para el bicentenario ya dejémoslo para las nuevas generaciones, porque ya, Bueno, ya pero va a ser muy... ahí dijiste algo clave, ¿no? Que fíjate que el Círculo de Periodistas ha dado testimonio de eso, ¿no? Con sus 112 años, de cómo las personas o los dirigentes sociales o las personas de visión deben trabajar con esa mirada, precisamente generando un legado que sean conscientes de que somos finitos, de que duramos muy poco en el tiempo los seres humanos. Exactamente. Para la vida de una nación, de una ciudad o de una provincia, quizás 10 años no es nada, pero para un ser humano, 10 años, por eso yo a veces lo digo también, viste, cuando se habla de la política también, ¿no? Que la política es eso también. La gente tiene que aprender a diferenciar, no meter a todo en la misma bolsa y tratar de separar a lo mejor, a los mejores, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Después tiene que ir a votar a sus representantes y después quizás termina votando a alguien que le va a comprometer su vida los próximos 4 o 8 años. Entonces, me parece que es un tema Ahí, cívico que hay que sí, plantearlo también totalmente. muy. Bueno, hay algo que planteaba Ale también, Alejandro recién también, ¿no? O sea, ¿cuál es el método de construcción de ciudadanía o el ámbito de construcción de la ciudadanía? Suena algo muy de educación cívica básica, pero es algo Sí, fundamental en el tramado social, cómo formamos a los ciudadanos para que sean conscientes de su responsabilidad. sí, sí, Y ahí absolutamente el que sí. periodismo tiene un rol fundamental. Y yo creería que sí, y más allá de esto que se está reacomodando con esto nuevo de la tecnología, y te vuelvo a decir que el ciclo de charlas fue muy bueno, fueron 6 charlas, porque permitió que los periodistas contaran cómo viven ellos la realidad, demostrarle a veces a la sociedad que son parte de la sociedad, que tienen las mismas problemáticas, Sí, sí. digamos, y lo hicimos abierto a la comunidad para los socios, para los periodistas, pero también abierto a la comunidad pensando en esto, ¿viste? Y Rafa, 2 o 3 cosas que te quería decir del círculo, porque si no me van a matar. Ahí está Alberto Alba, mirá que pone, son dos genios, amigos queridos. Un abrazo. Bueno, Buen Alberto día. es un genio. Ya que estoy, te cuento lo de la federación. Nosotros integramos la Federación de Instituciones también, Sí, más nosotros que también. nada estamos trabajando mucho en el tema de los comités de crisis. Vos sabés que en la ciudad hubo algo muy positivo que se hizo, todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo
y por una ordenanza del Consejo Deliberante que fue impulsada por el intendente, pero que fue aprobada por todos los concejales de todos los bloques políticos, se crearon los comités de crisis barriales. Esto es, hay un comité central que está representado la universidad, las instituciones a través de la Federación de Instituciones, los empresarios, las iglesias, la municipalidad, los líderes opositores a la actual municipalidad, y eso se genera en cada barrio. O sea, cada uno de los barrios de la ciudad, donde están las delegaciones, tiene su comité de crisis, y se replica lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca estar en el de, por una cuestión de proximidad, en el de Olmos y en el de Echeverri. Pero en cada localidad, Los Hornos, Villa Elvira, San Lorenzo, Arana, Sí, sí. Pero vos sabés Sicardi, que eso es algo que déjame con que las Alberto nombres lo para hemos decir uno. hablado. Bueno, No, Tolosa, no, Ringuelé, Gómez, Tibel, Villa Elisa, Arturo Seguí, Hernández, Gorina y El Peligro. si no Y en después, nuestra zona está Abasto, Romero y San Carlos. Para que no, no, para después quedar te todo. llaman, ¿viste? Si no, después, ¿viste? No nombrás. No me Vos sabés que con y bueno, y Alberto ahí también, charlamos un cachito el tema del comité de crisis y esto que vos decís, ¿no? En el marco del periodismo, de la ciudad, de la construcción de ciudadanía, esto que acabas de destacar es muy importante, ¿no? Como a veces está lo malo, está lo bueno, ¿no? Y esto que vos decís, ahora con la famosa grieta, etcétera, ¿no? Esa gran trampa que tenemos social en nuestro país, esto es una medida importante y de destacar, ¿no? Que dirigentes de todos los colores políticos, la transversalidad de las fuerzas vivas de la sociedad, de cómo se sientan en una mesa y pueden tomar decisiones en conjunto. sí, sí, es que está pasando eso. Por ejemplo, hay las discusiones porque estamos en una diversidad total en esos comités de crisis. Obviamente que la diversidad hace que haya diferencias, pero la verdad que consensuamos y entonces los operativos sanitarios se hacen en conjunto, la atención a los comedores, a las copas de leche, sobre todo en los barrios más complicados, se está haciendo en conjunto. No hay acciones individuales, son acciones colectivas en base a una mesa de diálogo que es, me parece, en este tiempo importante, porque en un momento de tanta incertidumbre por la pandemia, que pase esto me parece. Por eso quería mencionar eso, quería mencionar con el Círculo de Periodistas el convenio que tenemos con la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, con el Banco Alimentario de La Plata, también el querido Pedro Elizalde, que nosotros intentamos darle una mano y aportar el granito de arena en todo lo que ponemos, también con el tema de la comunicación. Estamos también trabajando en algo, vos fijate que los periodistas, digamos, también somos consumidores, ¿no? Porque también en esta sociedad del consumo, y hemos firmado un convenio también desde el Círculo con la Sociedad de Consumidores Responsables, hicimos un curso de operadores de defensa del derecho del consumidor, y todo a beneficio de nuestros socios. Sí, A sí, eso sí. le agregamos que tenemos una atención médica, tenemos una médica que atiende en el Círculo, tiene su lugar para atender, atención de abogados, bueno, y además de todas las ¿Qué actividades. cantidad de capital social, qué cantidad de capital social? Vos fíjate que me estás nombrando, que venimos en la charla y vas tirando toda la cantidad de cosas que generan riqueza, que generan ciudadanía, conocimiento, formación, alianzas, convenios, y estamos hablando en este caso del Círculo. Círculo solo, sí, sí. Fíjate la cantidad. Después nombramos la federación, el banco, ahí estaba Diego también con Calpo y toda la zona oeste, los empresarios, ahí estaba Walter Mastropietro, Hugo también, digamos. Sí. La cantidad de capital social que hay, a veces debemos trabajar más en visibilizarlo, ese capital, porque a veces nos pueden más las malas noticias que las buenas, ¿no? Y generalmente son más las buenas noticias, más las buenas personas, más las mejores personas. Entonces hay que visibilizarlas, porque parte de la gran trampa del sistema es esa. Es que parece que los buenos son pocos, que los que hacen cosas buenas son pocos, o son insuficientes. Y insuficientes a veces lo son, pero el capital humano que hay, fíjate con esta charlita de 35 minutos, la cantidad de impactos positivos en cuántas vidas estamos hablando, ¿no? Seguro, porque es así, Rafa, vos estás nombrando gente muy activa.
Yo soy de esa zona, la zona oeste, de muchos años, la zona productiva por excelencia de la ciudad, nunca se le dio la verdadera importancia. La verdad, todos los dirigentes de la ciudad se siempre a la hora de las elecciones se rasgan las vestiduras del cordón hortícola, el cordón florícola, etcétera, etcétera, pero después a la hora de ir a las cosas concretas, y fue así que surgió Calpo, ¿no? Es decir, y Diego es uno de los dirigentes jóvenes de referencia gremial empresaria de mucho futuro, y Walter Mastropietro es también un referente a través de una empresa muy importante como la Línea Oeste, que digamos, son también empresas de tipo familiar y locales, que también eso es importante. Totalmente, y tienen amor por el terruño, digamos, por su ciudad, por su comunidad. Nosotros cuando hemos compartido charlas con ellos, realmente, o sea, están impregnados de esa responsabilidad social previa a que esté toda la doctrina, ¿no? De su responsabilidad social empresaria, ciudadanía empresaria, pero de ahí la importancia también de la visibilidad de los liderazgos, ¿no? Esto, hablando de periodistas, esto también, un par de veces las he comentado también con el director mismo del diario, también que lo charlamos mucho, que es obviamente un gran conocedor, debe ser uno de los más conocedores de todo lo que es el aspecto del liderazgo de la ciudad, y decíamos la importancia de la visibilidad de los liderazgos, porque cuando hay más en tiempo de crisis se necesita, porque los que están más temblando necesitan poder referenciarse a algo, sea un líder académico, un líder empresario, en el periodismo, en la academia, en diferentes lugares, pero donde poder tener luz y comenzar a caminar. Totalmente de acuerdo. Inclusive en este tiempo donde estamos en algo que no sabemos para qué lado puede llegar a salir esta pospandemia, digamos, por eso digo que hay que pensarlo bien, lo digo como país, como provincia y como ciudad. Lo que requiere, yo creo que la base, que siempre yo lo vengo reclamando hace muchos años, digamos, el tema de la unidad nacional, ¿no? Es decir, lamentablemente los argentinos seguimos divididos, que vos medio también lo mencionaste en su momento. Yo pensé que este tema de la pandemia iba a generar una visión más de unión, ¿no? Entre por un todos. Ratito. ¿Viste? Por lo menos hay un sector solidario que pone el corazón solidario, y hay un sector que por ahí puede sacar sus miserias también, digamos. O sea, estamos en dos cuestiones que deberíamos todos trabajar para unirnos. La unión hace la fuerza, más para salir adelante, más los dirigentes, los que tienen un compromiso social en instituciones. El tema de las instituciones va a estar muy delicado. No es para siempre mal de ninguno, ¿no? Exacto. Para el bien de todos. Y digamos, entonces, me parece que, pero bueno, no lo logramos antes. Yo pensé que con esto lo íbamos a lograr, sí. Pero yo veo que ya estamos otra vez a los tironeos, y sobre todo una gran responsabilidad de todo el arco político. En esto, yo, digamos, pienso en eso, que tiene que haber, digamos, sentarse y decir, bueno, muchachos, pongámonos de acuerdo en 10 temas, y tiremos todo para el mismo lado, no tironeándonos uno para un lado, bueno, otro para otro. Que ahí y vamos redondeando, porque en Instagram después nos cortan de golpe. Ahí estaba, claro. Pedro Elizalde, Hugo querido, gran compromiso solidario, un abrazo a Hugo. Ahí Diego González de Meijuá, buena charla, me gusta, un abrazo. Ahí me parece que yo creo que la trampa del sistema es muchas veces que nosotros los miremos y discutamos. Yo creo que parte de la rebeldía nuestra debe ser trabajar en nuestro metro cuadrado, incluso en nuestra maceta, en nuestro termo lumilagro, pero trabajar y buscar la excelencia donde nos toca, ¿no? Y esa es la mejor luz, donde hay oscuridad y donde hay ineficiencia, aportar eficiencia, aportar eficacia, aportar amor, aportar comunidad, ¿no? Pero bueno, Hugo, muchísimas gracias. Cerramos en este ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible en el marco del ODS 16. Así que bueno, le mandamos también a Gaby, a Mariana, que son las que están coordinando, comunicando, trabajando. Ahí está el Rafa Irigoite también. Abrazo grande, Rafa. Abrazo, Rafa. La verdad que, bueno, tenés un equipo bárbaro, Rafael. Hace como un mes y pico que sí. Vienen comunicándose, y ayer probamos si funcionaba bien todo, así que felicitaciones para tu equipo también. Y nada más que agradecerte, Rafa. Lo que sí, vuelvo a insistir y lo voy a
ir planteando en todos lados y en todos los ámbitos que pueda este tema de que hay que generar un ámbito de pensamiento de la pospandemia, digamos, trabajar como estamos haciendo, porque la verdad que venimos poniendo el cuerpo en los territorios, inclusive arriesgando nuestra misma salud, porque, viste, yo viví otras crisis, pero esta tiene un problema en el medio que es el tema de la salud. Tal cual. Estamos todos como... ¿Sabés qué alegría cuando yo digo en casa, tengo que salir a tal lado? Digamos, viste, es un tema complicado hasta para... Bueno. Sí, le mandamos un abrazo también. Tal cual, buenísimo. Tal cual. Pero bueno, vamos a seguir igual con esto, vamos a seguir con esto. Hugo, muchísimas gracias, un gusto, como siempre. Mil gracias a vos. Saludo a tu madre, que también es una genia, y a Graciela, que es la presidenta de la Fundación, Graciela Sánchez, y a tu hermano también, que también de alguna manera está ligado al periodismo. Sí, le mandamos un beso a Diego, y ahí está Walter Mastropeto también, muy importante lo de la mesa para la nueva normalidad. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Pronto, cuando terminemos el ciclo, se va a venir el formato papel, con el ciclo también, porque es un pensamiento muy valioso. Así que bueno, Alcides, un abrazo grande. Gracias, Hugo. Nos vemos todos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos.